Perdón. La maestra Adriana del Rocío García Torres es subjefe de enfermería del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. A la vez es coordinadora del Subcomité de Calidad de Servicios de Enfermería, gestor de calidad, coordinadora personal de la supervisión 24 horas del Hospital Fray Antonio Alcalde y secretaria académica docente de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana. Actualmente docente de la Casa de Enfermería del Estado de Jalisco. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso para esta suponencia. Gracias. Le voy a poner el micrófono. Empieza más fácil de tomarlo lo más cerca que pueda a su boca. Muy bien, gracias. Gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor estar aquí con ustedes con este tema tan interesante que me apasiona tanto. Realmente el tema del cual les voy a hablar se llama metaliderazgo, que es una nueva corriente que diseñó un empresario mexicano que se llama Roberto Maurer y me encantó. Este tema habla de cómo aprender a liderar mi vida para poder liderar a otros. Y es muy importante, a veces queremos llegar a nuestras áreas de trabajo y nos toca un puesto de estar de dirigente, ¿no? Y queremos hacer cambios y queremos hacer transformaciones, pero luego nos cuesta mucho trabajo y no entendemos por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar la cultura organizacional en nuestras instituciones. Y algo que es muy importante es justamente esto. Debemos de aprender a liderar primero nuestra vida para poder aprender a liderar a otros, para poder impactar en otro ser humano. Algo que es muy importante y que debemos de hacer conciencia es que todos somos líderes. Todos nacemos con la oportunidad de poder desarrollar un liderazgo. Muchas veces cuando hablamos de un líder, viene a nuestra mente alguien que nació con determinadas cualidades o características que le permite impactar en otro ser humano. Y a veces nosotros vemos a alguien y admiramos a alguien y digo, yo quisiera ser como esa persona. A lo mejor una jefa, algún artista, algún conferencista, alguien les llama la atención y dice, yo quiero ser como esa persona, a mí me gustaría. Y hay algo que es muy importante, todos tenemos la oportunidad de ser líderes y de desarrollar habilidades para poder impactar a otro ser humano. Vamos a ver qué es ser un líder. ¿Ustedes creen que es lo mismo ser líder que jefe? No. Muchas veces a mí me ha tocado en lo particular, por ejemplo en el hospital, en los servicios, que el líder es uno y el jefe es otro. Y a veces el jefe carece de mucho liderazgo, porque le cuesta trabajo tomar decisiones, ser resolutivo. Y entonces le hace falta desarrollar esas habilidades para poder impactar. Mas, sin embargo, ves que alguien que está en la parte asistencial es el que mueve el servicio. Y es porque esa persona está ejerciendo su liderazgo de otra manera completamente diferente. Entonces vamos a ver qué es el liderazgo. El metaliderazgo es una filosofía que transforma la cultura organizacional. ¿Cómo la transforma? Fíjense bien, el metaliderazgo o un metalíder es aquel que se liderea a sí mismo y su conducta liderea a otros. Eso es muy importante. Nunca han escuchado la frase por ahí que dice el ejemplo arrastra o han escuchado alguna otra frase que la mejor manera de predicar es con el ejemplo. A eso se refiere el metaliderazgo. El líder es el que se liderea a sí mismo y liderea a los demás a través de su ejemplo para crear nuevas y mejores realidades al interior de su organización. Pero no hablamos de una organización solamente en una empresa, por ejemplo aquí en el hospital. La familia es una organización, la relación de pareja es una organización, mi comunidad es una organización. Y entonces el metaliderazgo es una corriente que parte de mí, ¿no? Es decir, yo quiero transformar en mi hospital y diseñar una cultura diferente, un clima organizacional diferente, debo empezar por mí. Yo no puedo dar algo que yo no tenga. Eso es algo que es muy importante. Y yo debo demostrar y debo enrolar a las personas que están
a las cuales yo estoy liderando para dejar de dar órdenes, dejar de obligar y empezar a inspirar a otro ser humano para que haga las cosas. ¿No les ha tocado que a veces hay jefes que dicen, es que no le puedo decir que no? O sea, a este jefe no le puedo decir que no, o a esta persona no le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque te inspira, porque te motiva, porque genera un impacto en otro ser humano de tal manera que haces las cosas y las haces con agrado. Y sin embargo, hay a veces que hay jefes que te pidan algo y dicen, no, pues de ahora de adrede no lo voy a hacer. Y dices, ¿y qué tendrá que ver eso? Y eso nos pasa también en nuestras familias, nos pasa, por ejemplo, con nuestros hijos. Es decir, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Yo en mi casa soy líder, digo, en mi trabajo yo muevo y hago, y en mi casa mis hijos no me pelan, no me hacen caso. O sea, me cuesta trabajo ejercer mi liderazgo en mi hogar o en mi casa. Y entonces, justamente el motivo de esta plática es, ¿y cómo lograr ser un mejor líder? Y reitero nuevamente, hablar de líder, me refiero a cómo ejercer mi liderazgo en mi familia, cómo ejercer el liderazgo en mi trabajo, pero sobre todo cómo aprender a liderar mi vida. Hay un pensamiento que a mí me encanta mucho, que dice así, ¿por qué luchar contra enemigos externos? El que se conquista a sí mismo logra la verdadera felicidad. ¿Y saben cuáles son las luchas más difíciles? Las que son contigo, las luchas internas. ¿Por qué? Fíjense, a veces queremos influir en otro ser humano, pero no somos capaces de cambiar nuestra conducta. No somos capaces de voltearnos a ver, reconocer quién somos, aceptar quiénes somos, y una vez después de haberlo hecho, transformarnos para ser mejor. Yo siempre he dicho que enfermería, para poder brindar cuidados de enfermería, necesita desarrollar competencias mínimo en 4 rubros. En el saber hacer, en el saber ser y por consiguiente en el saber convivir. ¿Y saben qué quiere decir esto? Escogimos una profesión donde es de mucha trascendencia y de mucha importancia desarrollar habilidades en estos 4 rubros. ¿En qué sentido? Como enfermera y enfermero, yo necesito desarrollar habilidades en el saber hacer las cosas, con el mínimo riesgo para mis pacientes, porque yo escogí una profesión donde no se vale decir me equivoqué, porque eso se traduce en un evento adverso o en un evento centinela. Y entonces nuestra profesión de alguna manera no acepta fallos, pero ¿qué creen? Errar es de humanos, nos podemos equivocar, pero lamentablemente estos fallos se van a ver reflejados en la condición clínica de nuestro paciente. Entonces, como enfermeras y enfermeros, necesitamos desarrollar habilidades en el saber hacer bien las cosas, con el mínimo riesgo para nuestro paciente. Pero también necesitamos desarrollar habilidades en el saber por qué estamos haciendo las cosas. Medicina basada en evidencia, enfermería basada en evidencia. Eso es lo que le va a dar el sustento a nuestra práctica profesional, a nuestro quehacer profesional. En algunas escuelas doy un curso que habla de la preparación y administración de medicamentos. Y siempre que doy ese tema, yo inicio con lo siguiente. Yo les digo, empiezo por preguntarles cuánto tiempo llevan trabajando o cuánto tiempo llevan ejerciendo la enfermería desde que son estudiantes. ¿Y saben qué? Hay quien me dice 10 años, yo 20, 15, 5, 1. Les digo, muy bien. ¿Cuántas veces en su vida profesional han administrado omeprazol, ranitidina, ceftriaxona? Y así les empiezo a hablar de los medicamentos. Y me dicen, uy, no, pues ya ni me acuerdo. Ay, no, pues muy interesante. Y luego les pregunto, ¿y cuántas veces han administrado omeprazol? No, pues muchas. Y ya les digo, ¿y me puede decir con qué medicamento se potencializa? ¿Con cuáles se inhibe? ¿Cuál es su estabilidad? ¿Cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica más importante? Y luego les digo, ¿me puede decir dónde leyó? ¿En cuánto se diluye y en cuánto tiempo se pasa? Y les digo dónde leyó, porque la mayor parte de las veces, en cuanto a la dilución de medicamentos, si yo les pregunto dónde lo leyeron, no hay ningún lado. ¿Quién te dijo? Ah, pues es que la enfermera. O a veces ya no nos acordamos ni quién nos dijo, pero sabemos que se diluye en 50 o en 100. ¿Pero dónde lo leyeron?
Y entonces se quedan así, ¿no? Se me quedan viendo. Y luego yo les digo, ¿y por qué han administrado tantas veces un medicamento que no saben ni para qué funciona? ¿Cómo han administrado un medicamento donde no saben cuáles son sus efectos adversos? Yo les digo, porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Ustedes cómo se van a dar cuenta que ese síntoma o esa manifestación clínica que está teniendo su paciente es secundario a un medicamento si no saben cuáles son los efectos adversos de un medicamento? Y a veces así hacemos muchísimas cosas. Hacemos muchas cosas, pero no sabemos por qué. Pero lo que más me preocupa cuando yo les hablo de ese tema, les digo, es que sabemos que no sabemos y no hacemos nada para hacer la diferencia. Si yo normalmente en el servicio donde yo me encuentro, administro muchas veces o en varias ocasiones ceftriaxona, pues me voy a leer la farmacocinética y la farmacodinamia. Nada más leerla, aunque sea una vez a la semana. Y yo cada día me propongo un fármaco diferente. Y así, con todos los procedimientos, si yo leo artículos, si yo me actualizo, eso le va a dar un valor agregado a lo que yo hago. Porque yo voy a saber por qué estoy haciendo las cosas, y eso es medicina basada en evidencia. No solamente es hacer. Esa es la diferencia entre el nivel de profesionalización de la enfermera. Que hay quien hace las cosas y sabe por qué las está haciendo, y eso es muy importante. Pero déjenme les digo algo. Escogimos una profesión donde estamos al servicio de otro ser humano, y la metodología proceso enfermero nos habla que debemos de aprender a brindar cuidados de enfermería humanistas, o a lo mejor alguna vez les ha tocado escuchar la palabra cuidados integrales, cuidados holísticos. ¿Y eso saben de qué habla o qué quiere decir? Quiere decir que debemos de aprender a ver al ser humano como un ser total e integral. Y el ser humano está conformado por diferentes esferas: biológica, psicológica, social, emocional, espiritual. El ser humano o el paciente que estamos atendiendo es un ser humano que vive en sociedad y que vive en una comunidad y que va a impactar en su condición clínica. Y entonces, si yo voy a brindar cuidados a otro ser humano que siente, que duele, que tiene una espiritualidad, yo debo desarrollar competencias humanas para poderle brindar cuidados de enfermería. Si lo hablamos de liderazgo, yo voy a estar a cargo de ¿qué? De personas que tienen un entorno social, que piensan diferente, que sienten, que tienen una historia y que no piensan exactamente igual que yo y que tienen competencias y dones diferentes a los míos. Y entonces, partiendo de ahí, de reconocer al otro, ¿no? Diferente, con diferentes cualidades, con diferentes áreas de oportunidad, yo debo de desarrollar habilidades humanas para potencializar en el otro ser humano que tengo enfrente, llámese paciente, llámese compañero de trabajo, subordinado, lo que sea, desarrollar su potencial y lograr lo mejor de esa persona, llámese salud, llámese en la parte afectiva. Y eso es cuando tú logras impactar de esa manera en otro ser humano, ya ganaste mucho. Y yo creo que si logramos inspirar a otros, vamos a recibir una retribución más importante que la económica. Jamás se le va a olvidar a un paciente, una enfermera que lo trató bien, que lo trató con bondad, que lo trató con amor, con consideración. Jamás se le va a olvidar a una persona, aquel jefe, que logró impactar su vida, que le ayudó a dar lo mejor de sí, que vio en él cualidades y atributos que las demás personas no vieron, y que le ayudó a potencializarlos, y que trascendió a través de las enseñanzas que esa persona le dio, que lo inspiró, y que no solamente le ayudó en su trabajo, sino también en su familia, le ayudó a mejorar sus relaciones. Y no porque seamos psicólogos, simple y sencillamente por el hecho de inspirar a otro ser humano a querer ser mejor. Y entonces es muy importante desarrollar habilidades en el saber ser mejores personas. Desarrollar nuestro potencial humano
para poder estar al servicio de otros, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y no puedo pedir a alguien algo que yo no soy. Imagínense un jefe que le diga a alguien, es que no vienes bien uniformado. Y ese jefe no trae su uniforme. Oye, limpia tus zapatos y ves los zapatos del jefe todos sucios, ¿verdad? O tienes que ser responsable y puntual y el jefe diario llega tarde. ¿Es congruente con lo que nos está pidiendo? No. Entonces debemos aprender a liderar primero nuestra vida para poder liderar a otros. El metaliderazgo es una filosofía que transforma la cultura organizacional. Esto ya lo vimos. Muy bien. ¿Qué significa liderar? El liderazgo es una habilidad, no un don, y es la capacidad, esta capacidad se puede desarrollar. Les decía que nosotros vemos grandes líderes en enfermería, grandes líderes estatales, nacionales, internacionales, y decimos, ay, se nos afigura que esa persona tiene dones muy especiales que no cualquiera puede desarrollar. Todos podemos convertirnos en líderes, si lo queremos, no es algo que se nazca así. Todos lo podemos desarrollar. Todos tenemos el potencial para ser grandes metalíderes, no solamente un líder, un gran metalíder. El metalíder se lidera a sí mismo y su ejemplo lidera a los demás, y el foco está centrado en construir sobre las fortalezas, no sobre las debilidades. Les decía hace un momento, el líder es capaz de ver en ese ser humano algo que no todos pueden ver sus potencialidades y sacarlas adelante, y que esa persona dé lo mejor de sí. Cuando alguien te regala lo mejor, es un tesoro. A mí me ha tocado en el hospital donde trabajo, jefas que son bien duras, bien difíciles. Y me ha tocado ver la parte más tierna, buena y comprensiva de ellas. Y cuando me ha tocado que ellas sean así conmigo, me siento orgullosa porque digo, son mis resultados con esa persona. Logré ganar y descubrir y ganar que ella me diera lo mejor de ella. Hay una jefa, que es la jefa ida, la jefa de la consulta, me la encontré en días pasados, y la jefa, no sé si alguien, por aquí está la jefa, solo no está, pero todos la conocen, y es una jefa que ha trascendido muchísimo en el hospital, es una jefa que ha dado muchas cosas, pero tiene el carácter muy fuerte, ¿eh? Y entonces me la encontré por el pasillo y le dije, jefa, ¿usted sabe que la amo mucho? Y se me queda bien, ay, sí. Le digo, la amo, jefa. Déjeme le doy un abrazo, me siento muy orgullosa de haberla conocido. Y, ay, yo también. Y luego ya le, no, pero a ver, ¿me deja darle un abrazo? Y luego, no, así no se dan los abrazos, jefa, son de corazón a corazón. Y ya la abracé y así como que se sintió así. Ay, tú, dice, nunca me has visto enojada. Le dije, la amo, aunque sea bien enojona. Y luego me dice, uy, nunca me has visto enojada. Le digo, le pido a Dios no verla nunca. ¿No? Le hace, no. Dice, de verdad, nunca me ha visto enojada. Le digo, le doy gracias a Dios por no verla nunca, ¿sí? Y descubrí solamente la parte buena de, lo más bueno que ella tiene para dar. ¿Qué significa liderar? La cultura es la principal estrategia para forjar metalíderes y lograr un crecimiento rentable y sostenido. Fíjense bien, ¿cuál es la principal chamba de un líder en una organizacional? Transformar la cultura organizacional. Porque a veces nos enfocamos, ¿saben en qué? En los procesos. Y nos enfocamos en resultados. Pero ¿saben quién es el principal o el miembro más integrante de una organización? El miembro más importante de una organización son las personas. Si tú logras impactar en las personas, te vas a lograr transformar la cultura organizacional y vas a lograr de esta manera mejorar el clima de tu organización o de tu organización. La cultura organizacional es como el carácter de una persona, dice Roberto Murray. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo. Si tú logras cambiar la cultura organizacional, le vas a dar un valor agregado a tu empresa. Y a veces nosotros no vemos a las personas como justamente potencializarlo para darle un valor agregado a lo que hago.
Yo les digo a mis alumnos, casi siempre cuando inicio un curso, un diplomado o una clase, les hago un ejercicio donde yo siempre les pregunto que me den datos generales de cómo se llaman, por qué están ahí y todo, pero siempre les digo que me digan 3 cualidades o características que los distinguen. Y cuando hago esa pregunta, que me digan 3 cualidades o características, hay quienes dicen, 3, ¿no? Y cuando les toca hablar, hay quien no me dice ni una. Hay quien no se ve ni una cualidad. Y hay quien me dice 2, hay quien me dice las 3. Y cuando terminamos de hacer la presentación, les digo, me dice más a mí, o me habla más de quiénes son las 3 cosas que me dijeron, que su nombre, su edad, a qué se dedicaron, todo lo demás, solamente es parte de lo que ustedes, es parte de lo que ustedes son. Pero me habla más de ustedes, las cualidades que ustedes se identifican y cómo los identifican los demás. Y les digo que a veces me da mucha tristeza darme cuenta que hay quien no es capaz de verse cualidades, ni siquiera 3, porque de seguro no tienen 3. Tienen incontables cualidades. ¿Y cómo voy a desarrollar habilidades en el saber ser si no soy capaz de verme todas las cualidades que tengo y potencializarlas y darlas a otro ser humano? Antes de que se me olvide, ya se me estaba pasando que además debemos desarrollar competencias en el saber convivir. Pero las últimas 2 van muy de la mano. Desarrollar habilidades en el saber ser, si yo desarrollo habilidades en el saber ser, eso va a impactar en mis relaciones personales, en mis relaciones en la familia, en el trabajo, en todo. Y hay algo que me preocupa mucho, muchísimo. Y se los digo porque a veces yo también me desconecto y la corriente me lleva y me olvido de lo que es realmente importante. Yo siempre les digo, para desarrollar habilidades en el saber hacer, me pongo y practico, ¿no? Desarrollo habilidades, ¿no? Manuales. Para desarrollar habilidades en el saber hacer, leo un artículo, tomo un diplomado, hago una especialidad, una maestría, un doctorado. Pero, ¿y cómo le hago para desarrollar habilidades en el saber ser? Y yo siempre les pregunto a mis alumnos cuando se sientan a tomar un diplomado, y les digo, ¿y qué estás haciendo y qué has invertido para desarrollar habilidades en el saber ser mejor persona? Y les digo, y me preocupa, porque luego vemos en los hospitales o en las instituciones o en las organizaciones jefes con un currículum impresionante, ¿no? Con puestos de verdad o cargos muy importantes, pero con vidas deshechas, con una calidad humana que deja mucho que desear, que a veces no sabemos decir ni por favor, ni gracias, nos cuesta trabajo relacionarnos con los demás. Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo para desarrollar habilidades en el saber ser? Y no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula generalizada. Para desarrollar habilidades en el saber ser, cada quien debe de buscar lo que les haga feliz, lo que los inspire, lo que los haga querer ser mejor personas y tener mejores relaciones. Puede ser a lo mejor hacer deporte, ir a un curso de superación personal, ir a un psicólogo, a la iglesia, pasar tiempo con mi familia, leer un buen libro, ver una película que me inspire, porque eso me hace sentir pleno, o todo en conjunto. Pero a veces nos olvidamos tanto de nosotros mismos. ¿Y qué estoy haciendo? Y nos dejamos llevar por la corriente, por el estrés del trabajo, por la presión, por dar los resultados, resolver problemas. Y a veces resolver problemas que ni siquiera son de nosotros, son de otras personas. Pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hago lo que me gusta? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? Y obviamente que no se puede estar feliz todo el tiempo, pero estoy trabajando en mis áreas de oportunidad. Yo les decía hace un momento, debemos de
reconocer quiénes somos, aceptar quiénes somos y estar en mejora continua, trabajar. Desarrollar competencias en el saber ser involucra reconocer cuáles son mis cualidades y potencializarlas, pero también involucra que yo identifique cuáles son mis áreas de oportunidad y que me ponga a trabajar en ellas, hacer la diferencia. Si yo identifico que en este momento me siento emocionalmente deprimido o me siento muy desgastado o yo siento que mis relaciones personales no me están dejando desarrollarme en mi trabajo, tengo que trabajar esa parte. Tengo que trabajar en mi autoestima, tengo que trabajar en el manejo de mi carácter, necesito trabajar en forjar lazos familiares, necesito buscar insaciablemente mi paz, mi felicidad, porque lo demás se va a dar por añadidura, porque lo vamos a proyectar. ¿No nos ha tocado ver personas que tienen un nivel de energía tan alto y que son tan positivos que estás con ellas y disfrutas de su compañía? Y se percibe, ¿eh? Y hay personas que estás a un lado y dices, no te pases, así que ya me voy, yo la que viene, ¿no? Así, hasta su manera de mirar, la manera, el tono de su voz, cómo hablan, la energía que transmiten. Es más simple y sencillamente nosotros, cuando energéticamente estamos así con las pilas abajo, luego, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo? ¿Estás bien? Sí, todo bien, pero no estamos proyectando eso. Si alguien nos pregunta es por algo, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con el metaliderazgo. El metaliderazgo es la capacidad de influir en el corazón y en el comportamiento de uno mismo y de los demás para hacer realidad una visión en común. Generalmente, en todas las organizaciones hay una misión, una visión, unos objetivos y unas estrategias a alcanzar. Y la principal función que debe hacer una organización es que su personal conozca su misión, es decir, su razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo estoy trabajando aquí en este hospital, en esta organización? ¿Cuál es su visión? ¿La conozco? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde voy a llevar a mi equipo? ¿Hacia dónde voy a qué punto van a estar encaminadas mis actividades? ¿Con qué objetivo? ¿Y cuáles van a ser las estrategias? Y déjenme les digo, estamos ahorita hablando de la organización, pero yo los invito, si hay alguien aquí que sea jefe o que sea líder de este hospital, o aunque no lo sean, a que hagan su misión, su visión, sus objetivos y sus estrategias. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿Por qué estás aquí? No me voy a agarrar en curva. Tal vez me va a decir, no sé, yo no pedí venir, ¿verdad? Tal vez aquí me va a decir, no, pero ¿cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? Hay un propósito por el cual tú existes. ¿Te has puesto a preguntar cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿O nada más estamos sobreviviendo? Vivimos un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Es muy importante estar en el aquí y en el ahora, pero también debemos de tener visiones, debemos de tener sueños. Y ahora la pregunta es, para lograr llegar a donde tú quieres estar, necesitas plantearte objetivos, metas. Y los objetivos son alcanzables, medibles, y todo lo que ya sabemos de los objetivos. Y después debemos diseñar estrategias para alcanzar esos objetivos. ¿Y qué estás haciendo tú para llegar a lograr tu visión? ¿Qué estás haciendo? Hablamos aquí que la misión, la visión, los valores, los objetivos y tu misión y tu visión y tus valores y tus objetivos. Por eso el metaliderazgo empieza por mí. ¿Y qué estrategias estás haciendo?
Y después tienes que medir si lo que hiciste dio resultado o no dio resultado, si lograste tus objetivos. Si tus estrategias dieron resultados, si no, te rediseñas y planteas nuevas estrategias. Y a veces eso sí lo utilizamos en el trabajo, pero aplíquenlo en sus vidas para que vean. No es fácil, ¿eh? Y entonces cuando deseas aplicarlo para tu vida, después lo trasladas a la organización y dices, con razón no da resultado. Una vez me tocó ir a un restaurante callejero de tostadas, porque era en la cochera. ¿Y saben qué me sorprendió? Que me senté y vi unos cuadritos donde dice la misión, la visión, los valores y los objetivos. Y dije, wow, me impresionó, ¿eh? Y yo dije, yo voy a hacer esto para mi casa, para mi familia. Si ustedes entran a la sala, en lugar de ver fotografías, van a ver ahí la misión, la visión, los valores y mis objetivos. Pero sobre todo la misión, la visión y los valores. ¿Qué valores los que yo quiero desarrollar en mi familia? ¿Qué son los valores, las maneras de hacer a las que yo voy a accesar para lograr mi visión? Aquellas formas de ser que me van a distinguir. Inténtenlo, de verdad. Y van a descubrir mucho de ustedes mismos. Roberto Murray habla de cómo implementar el liderazgo o el metaliderazgo y habla de una fórmula que se llama DNA más 7. El D quiere decir despertar, nutrir y alinear. Enfocado a las personas, que también esto aplica para las organizaciones, es primero que tenemos que despertar nuestra conciencia. Tenemos que aprender a voltearnos a ver, a ser conscientes de nuestro entorno, de lo que está pasando. Hablando a nivel organizacional sería lo mismo que hacer un diagnóstico situacional. ¿Cómo estoy? ¿En qué necesito trabajar? Y tiene que ver con el despertar mi conciencia. Porque a veces, reitero, no somos capaces de poder ver, por ejemplo, todas nuestras cualidades y también cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poderlas trabajar. Yo no voy a poder cambiar algo que no me doy, que no evalúo. Es así se dice en las organizaciones. El primer paso para hacer un cambio es medir. Medir qué, cómo estamos. ¿Alguna vez se han autoevaluado? ¿Alguna vez, hablando de satisfacción del usuario, alguna vez han evaluado cómo los ven los demás? ¿Le han preguntado a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, cómo me ves? ¿No? Que comparado, reitero, así sería como evaluar el trato digno en la organización. Dije, ¿cómo me ves tú? Y le reitero, a veces somos muy buenos para hacerlo en la organización. Todo lo que hagan aquí, aplíquenlo para sus vidas. ¿Serían capaces de, primero, hacer una encuesta para ver cómo los ven? Y apechugar y decir, ah, no, pues mira, qué interesante. Yo creí que era la mejor mamá del mundo y tómala. ¿No? Yo creí que era la mejor esposa del mundo y tómala. Y leerlo así como que... Y decir, a ver, ¿qué de esto es cierto y qué no? Pero preguntarme, ¿y por qué me ven así? ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer que impacta así? Una vez que despertamos la conciencia, es el nutrir, ¿no? Y nutrir se refiere a hacer cambios o modificaciones para crecer. Todos los seres humanos somos perfectibles y todos podemos siempre mejorar. Y después, una alineación se refiere a la identidad, la trascendencia, a darle dirección a nuestra vida, a darle un enfoque, tener una visión más clara. Pero para eso necesitamos primero despertar, saber quiénes somos, en dónde estamos parados, organizacional y personalmente, nutrir todas las cualidades que tenemos, potencializar nuestro carácter y nuestras habilidades y alinearlas a nivel organizacional, con nuestra familia, con todo lo que nos rodea. La cultura organizacional
Es la única ventaja competitiva. ¿Ustedes sabían que una ventaja competitiva puede ser las cualidades o características que tiene cada uno? Fíjense, yo les digo a mis alumnos algo muy importante. Les digo, yo puedo llegar con un buen currículum, ¿no? Y con muchos conocimientos, pero hay algo de lo cual ustedes no son conscientes, que cada quien tiene cualidades y características que les pueden generar dinero y que les pueden abrir puertas y recursos. Y eso tiene que ver justamente con su carácter y con sus cualidades. ¿No se han preguntado por qué a veces dicen, ¿por qué esa persona está allá? Sí, cuando yo tengo más estudios, pero tú volteas a ver y esa persona sabe entablar buenas conversaciones, es enrolador, sabe cómo ganarse a la gente. Y entonces si está ahí es por algo. Pero no se pregunten por qué él está ahí, pregúntense por qué yo no estoy ahí. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿O qué dejé de hacer para yo no estar allá enfrente donde está él? Y les digo que es una ventaja competitiva, ¿en qué sentido además? Simple y sencillamente aquí en lo corto. Sobre todo cuando trabajas en un particular. Cuando tú tratas bien a un paciente, cuando tú eres carismático y potencializas todas esas cualidades que tienes y las utilizas como una herramienta de trabajo, te genera dinero y recursos y reconocimiento. Porque van a decir, es que yo quiero que me toque esa enfermera. O a veces van y les llevan un regalito, un detalle, o le dejan una propina, ¿verdad? Que obviamente en lo público no se acepta eso, pero sí a veces, ay, mire, le traje un desayuno. O a veces a mí me ha tocado, ahorita ya no estoy en la operatividad, que pacientes, cartitas, bufandas, me hacían, y de repente yo veía a la señora y, ay, una bufanda, y yo decía, ay, Dios. ¿No? Y detrás de esa bufanda pues está estar aquí tejiendo, y que cada tejida estaba inspirada en ti, y que era para ti, y decía, wow. Cartitas de los pacientes, de que te ven y te dicen, ay, o sea, sí, les genera algo positivo, ¿no? O a veces había pacientes que cuando estaba en la parte asistencial me decían, ya llegó Adriana, y nada más con la pura voz y decían, qué bueno que va a estar Adriana. Y se forma hasta un estímulo condicionado con el puro timbrecito de voz porque lo relacionas con algo positivo. Pero dicen, no, ya llegó la enfermera fulanita de tal, hasta el tonito de voz, ¿no? Eso es muy importante. La cultura es el carácter de la organización, les decía, y el clima organizacional es el estado de ánimo. Entonces es muy importante impactar en el carácter. La cultura de alta velocidad se construye por diseño y no al azar. Debemos de trabajar. Algo que es muy importante, que yo creo que hace falta trabajar más aún en los hospitales, en grandes empresas como Grupo Bimbo, Omnilife, Sabritas, que también es de Grupo Bimbo, y algunas otras organizaciones, le invierten dinero al desarrollo humano de su personal. Los mandan a cursos de días completos, justamente para trabajar solamente la parte humana. Y nosotros que trabajamos con seres humanos, también necesitaríamos eso. Trabajar. ¿Quieren que les diga algo que me da mucha preocupación? Este año se suicidaron 2 compañeras en mi hospital. 2. Y eso me preocupa. Una de ellas era jefa de enfermera. Y eso me llama la atención porque eso habla de cultura organizacional. ¿Qué está sucediendo? Y yo decía, tenemos que hacer algo para hacer la diferencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué 2 compañeras? Y anteriormente a eso ya han sucedido suicidios en el personal de enfermería en el hospital. De 2 personas cercanas que yo conozco. Aparte de eso. Eso es preocupante. Enfermeras que tienen problemas internos tan complicados que tienen que estar yendo a psiquiatría, enfermeros y enfermeras que son dependientes a los fármacos, que a veces han llegado al grado de robar fármacos, inyectárselos cuando están trabajando, y tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y no es que juzgue o emite un juicio porque vayan a psiquiatría, qué bien, porque tuvieron el valor de hacerlo, porque hay quien a lo mejor tiene muchos problemas y ni siquiera tiene el valor de decir, voy a ir al psicólogo, porque yo siento que esto me está sobrepasando.
La cultura es la suma de los comportamientos de una organización y hoy una cultura lenta es un cáncer organizacional. Debemos de trabajar de manera acelerada. Y yo les hablaba hace un momento, el liderazgo es empezar a liderar mi vida y que mi comportamiento lidere a otros. Esto que les voy a poner aquí, que en algún momento también les compartí en un curso que me invitaron aquí de jefes, les va a servir para hacer un diagnóstico de su vida. Esta imagen se llama la rueda de la vida, la pueden buscar en Google o en cualquier buscador. Y esta sería el primer paso para hacer un proyecto de vida y hacer un diagnóstico situacional de su vida. La rueda de la vida, les voy a explicar cómo se maneja. Aquí tengo varios aspectos: familia, el aspecto social, económico, profesional, físico, el de pareja y espiritual. Ustedes le pueden agregar los que ustedes quieran. Y entonces, ustedes se van a preguntar, ¿qué calificación me doy en la parte familiar? Y lo van a colorear, va del 1 al 10. 1 es la calificación más baja, 10 es la puntuación más alta. Pueden poner un puntito o colorearlo. Y entonces, pero tienen que acceder a la honestidad. Y decir, no, pues yo creo que en la parte familiar estoy en 7. Y luego, en la parte, por ejemplo, profesional o laboral, estoy en 9. En la pareja estoy en 3, ¿no? Y entonces, esto sería ya que lo terminen de hacer, es una representación gráfica para ver cómo está mi vida, ya en qué yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero. No va a salir perfecta y nadie la puede sacar perfecta, pero entre más balanceada esté, es mejor. Habla de mis resultados. Y entonces, si yo a la hora de ver la rueda de la vida, yo veo que la parte profesional está en 9 y la parte familiar está en 5, ¿de qué les habla? ¿Qué está sucediendo ahí? O tal vez mi relación de pareja. Y esto sirve para hacer un diagnóstico de su vida. ¿Cómo están? Por eso les decía, ¿serían capaces de autoevaluarse? Porque a veces duele. Verte al espejo sin ropa a veces se ocupa valentía. Entonces, es muy importante empezar por hacer un diagnóstico. Yo los invito a que investiguen esto que se llama la rueda de la vida, que lo hagan para que vean cómo están. Posterior a eso, de la rueda de la vida sería, por cada rubro, familiar, económico, diseñar estrategias de cómo subir ese puntaje. Por ejemplo, en la parte familiar, a ver, saqué un 5. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación familiar? Y ponerle nombre, apellido, y hacerlo de manera tangible y ponerle acción a ese deseo de querer mejorar mi familia. Y el siguiente paso sería, mi objetivo sería pasar más tiempo con mi familia. ¿Cómo lo voy a lograr? Todos los fines de semana o todos los domingos, pero tienen que poner ahí tal cual cómo, cuándo, dónde, por qué, hasta el presupuesto, el dinero, si ustedes quieren, que van a invertir, la cantidad de tiempo y cómo lo van a lograr y qué recursos necesitan para lograrlo. Y así se hace en la organización. Cuando hacemos un proyecto se hace exactamente lo mismo, con estrategias. Todos los domingos de 4 a 6 voy a generar una convivencia y voy a hacer una fiesta sorpresa, vamos a ver una película y yo voy a encargarme de conjuntar y de hacerles llegar la notificación a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que ese día vamos a pasar tiempo en familia, que los invito, voy a organizar, coordinar, vamos a jugar, no sé, y así, punto por punto por punto. Si ustedes deciden hacerlo, después lo importante es medir cuáles son sus resultados, cuál es el impacto de sus estrategias. Y tal vez algunas den resultado, algunas no, y me rediseño, y me rediseño, y me rediseño. Pero hay que ponernos a trabajar, hay que poner manos a la obra para hacer la diferencia.
Esta teoría del metaliderazgo habla sobre los 5 sentidos del metalíder. ¿Y cuáles son esos 5 sentidos? El sentido de identidad, que es manifestar quién soy, conocerme mejor para sacar la mejor versión de mí. Es la relación que ustedes tienen con ustedes mismos, es la conexión y la expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad, acerca de su pertenencia. Es aquello con lo que nos autentificamos, es la forma en que nos vemos, cada quien. ¿Cómo se ven? ¿Son auténticos realmente? ¿Están haciendo lo que les gusta? ¿Están expresando lo que quieren expresar? ¿Tienen las relaciones que quieren? ¿El trabajo que quieren? ¿Son auténticos, son leales hacia sus convicciones? ¿Qué tanto se respetan a sí mismos? Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y digo que tanto se respetan porque cuando yo no como a mis horas, cuando sé que estoy enfermo y no me atiendo, no me estoy respetando mi cuerpo. Cuando permito el abuso de una persona, no me estoy respetando. Cuando no hago ejercer mi opinión, no estoy respetando. Cuando hago lo que los demás dicen y dejo de hacer lo que a mí me gusta, no me estoy respetando. Cuando me paro de frente del espejo y no soy capaz de ver ninguna cualidad, habla de sentido de identidad, de pertenencia, habla de autoestima. ¿Por qué yo no logro ver tantas cosas en mí que los demás sí? ¿O cómo quiero que alguien vea algo positivo si yo no soy capaz de verlo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué preguntas nos podríamos hacer para dar respuesta a esto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis creencias? ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis valores esenciales? ¿Qué son los valores que los distinguen a ustedes? ¿Qué valores tienen? Si ustedes ven en cada institución o en cada organización están los valores pegados. ¿Ustedes tienen claros cuáles son sus valores personales? Pregúntense eso y si realmente no lo tienen claro, es momento de ponerse a trabajar e identificar cuáles son sus valores. Otra cosa que debe de tener un líder es el sentido de trascendencia, que es básicamente es enamorarse de su pasión y descubrir cuál es su propósito. Víctor Frank plantea que el sentido de la vida se realiza con la trascendencia, descubriendo y encarnando valores. Es sentir que dejo parte de mi ser en lo que estoy haciendo y con las personas con las que lo estoy realizando. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que trasciende. Víctor Frank es el creador de la logoterapia. Víctor Frank, yo les invito a que lean el libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Lo manejan mucho en tanatología. Víctor Frank es un médico, psicólogo, que él le tocó vivir el holocausto de Hitler. Y él descubrió que las personas que no tenían sentido de trascendencia morían más fácilmente. Es decir, que no querían vivir, que estaban asustados. Y él le tocó que todas aquellas personas que tenían un sentido de trascendencia, que tenían un motivo por vivir, una esperanza, son las personas que permanecían vivas más tiempo. A él le tocó perder a su esposa, la metieron a la cámara de gases, estaba embarazada, a su familia le tocó ver mucha muerte. A él afortunadamente le tocó vivir cuando Estados Unidos ganó la guerra a Alemania y pues él se dedicó el resto de su vida a trabajar en la resiliencia de las personas, en motivar e inspirar. Dice, escribió libros y él habla mucho de la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de ante un problema o adversidad salir adelante y no solamente eso, salir fortalecidos. Y hoy en día también se habla de organizaciones resilientes. ¿Y saben cómo se logra la resiliencia? A través de algo muy importante que se llama resignificación. ¿Qué es la resignificación? Es darle un significado diferente a lo que estamos viviendo, para poder sentir y actuar de manera diferente. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo,
Hace poquito mi hermano tiene insuficiencia renal, él acaba de fallecer. Cuando le detectaron la insuficiencia renal, de hecho, más bien, antes de que se la detectaran, yo me iba al área de nefrología y yo decía, lo peor que me pudiera pasar a mí es yo tener insuficiencia renal o que alguien de mi familia tuviera esta enfermedad porque es muy fea. O sea, es lo peor que me pudiera pasar a mí. Mueren, es una enfermedad muy desgastante física, económica y emocionalmente. Me tocaba ver a los pacientes que morían encharcados de agua. Y yo decía, eso yo no lo quiero para mí, ni para mi familia. Y cuando me dicen que mi hermano tenía insuficiencia renal, como ese concepto yo tenía que era lo más difícil, me dicen que tiene insuficiencia renal y yo estaba choqueada. Yo decía, se hizo realidad, ¿no? Y aprendí muchas cosas, entre ellas, que los pensamientos son energía. Y la vida no sabe de positivos o negativos, ¿eh? Es energía. Y eso que yo tenía tanto miedo se convirtió en una realidad. Y como en mi mente yo tenía el significado de que era lo peor que me pudiera suceder, pues sí fue lo peor que me pudo haber sucedido. Me desgasté mucho emocionalmente y físicamente. Yo decía, no. Hasta que resignifiqué la enfermedad. Resignifiqué cómo yo la veía. Y de hecho, gracias él, a que él me inspiró, estoy donde estoy, porque él contribuyó inspirándome a ser diferente. Y en aquel momento que se la detectaron, yo decía, si él algún día llega a perder la vida, yo me voy a sentir muy mal, se va a hacer muy difícil. Y él partió hace un mes y fue una experiencia muy bonita, porque a mí me tocó despedirlo. De hecho, fue una reunión familiar. Él le dio un EBC hemorrágico secundario a una crisis hipertensiva. Y curiosamente fue después de estábamos comiendo todos en lunes, cosa que nunca hacemos como familia. Y de repente se empezó a sentir mal, le dolía la cabeza, le checamos la presión arterial, estaba hipertenso, empezó con cialorrea y yo dije, un EBC. Pero como estaba en terapia de hemodiálisis, pues están hemodiluidos esos pacientes y se hizo hemorrágico. Me tocó toda una noche estar acompañándolo y me despedí de él. Y yo creo que de toda mi familia yo soy la que se ha sentido más tranquila porque di lo mejor que pude, porque él fue mi inspiración, porque en vida lo amé y le di lo mejor. Y cuando él partió, yo me sentía muy tranquila. Y además porque me dio la oportunidad de resignificar la enfermedad. Estudié el técnico de nefrología y aprendí muchísimo, muchísimo. Y entonces eso quiere decir resignificar. Ante una situación muy difícil que estamos viviendo, nosotros podemos transformar cómo lo estamos viviendo. Cuando nosotros nacemos, la sociedad, nuestra familia nos llena de conceptos. La silla, la mochila, el biberón, el vaso, la muerte, las relaciones, y todos tenemos un concepto en nuestra mente de lo que es una relación de pareja, lo que es ser madre, lo que es ser padre. Y a veces no quiere decir que eso sea una realidad. La vida es una interpretación de la realidad. Cada quien interpreta la vida y las circunstancias de manera diferente. Y si algo me está afectando y me está impactando es porque necesito darle un significado diferente, resignificar lo que es la relación de pareja, resignificar lo que es la felicidad. Hay quien puede decir, es que yo me siento tan infeliz porque fracasé en mi matrimonio, y utilizamos la palabra fracaso, y no es un fracaso, es un aprendizaje. Y tal vez yo tal vez en mi mente tengo que es horrible vivir solo, pero yo puedo cambiar eso y resignificar y descubrir que también es muy bonito vivir solo. ¿Sí o no? Pero tiene que ver con justamente eso, la capacidad de resignificar. Y les recomiendo que vean, o que lean, perdón, a Víctor Frank, que se llama específicamente el libro del hombre en busca de sentido, y él habla de todo lo que se vivió en el Holocausto. ¿Y qué preguntas nos pudiéramos hacer ahí que tiene que ver con la trascendencia? ¿Cuál es mi trascendencia en el mundo? Es decir, ¿a qué vinieron? Si el día de mañana partiera Adriana, ¿qué legado dejó? ¿Qué dirían de Adriana? ¿No? ¿Cómo me gustaría ser recordado?
¿Qué me quita el sueño y me levanta en la mañana con la ilusión de hacer las cosas? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué cosas hago que al hacerlas tengo un gran placer en ese momento? Y me pregunto, ¿y realmente las estoy haciendo? ¿Qué cosas hago que al hacerlas tengo un profundo sentido de trascendencia y siento que dejo parte de mí en lo que estoy haciendo y con las personas con las que lo estoy haciendo? ¿Qué pagaría por hacer? ¿Qué haría si supiera que tengo todas las probabilidades y recursos para lograrlo? ¿Qué es aquello que no tolero y que me saca de mis casillas? Si pudiera hacer una sola cosa para cambiar el mundo, ¿qué haría? Esas preguntas tienen que ver con el sentido de trascendencia. Otra es sentido de dirección. Trazar mi visión, lo que les decía, hacia dónde voy. Yo les preguntaba, ¿están viviendo por vivir o tienen alguna dirección? Miren, vivir por vivir es como si yo me encontrara a alguien caminando y le preguntara, ¿a dónde vas? No sé. Entonces, ¿por qué sigues caminando? Porque sí. Oye, ¿pero a dónde vas? No sé. ¿Pero cómo que no sabes? No. Entonces, ¿para qué caminas? Para llegar a algún lugar. ¿Pero a dónde? No sé. Es lo mismo que si yo les pregunto, ¿ustedes tienen una visión clara? Por ejemplo, ay, me quiero casar, quiero tener una casa, me quiero jubilar, quiero tener una relación de familia extraordinaria, me quiero ir de viaje. Y puedo tener yo a corto y a largo plazo. Pero debemos de tener una visión. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo yo me veo? Les decía hace un momento, en 5 años, en 2 años, en 3 años. Establecer claramente hacia dónde voy, qué quiero ser y qué quiero ver más en mi vida. El sentido de orientación para mantener el rumbo correcto hacia la vida que queremos construir. La mujer o el hombre que quiero ser. ¿Son el hombre o la mujer que realmente quieren ser? Como están ahorita, así se vieron en algún momento y dijeron, yo me veo así. ¿Están donde quieren estar? No identificar el norte geográfico ni el magnético, sino el del carácter. ¿Qué preguntas me daría yo para darme cuenta de esto? ¿Por qué quiero ver, qué es lo que quiero ver en mi vida y por qué está ahí? Poner atención. ¿Qué mujer o hombre quiero llegar a ser? ¿Qué vida íntima quiero construir espiritualmente, interior, física, de pareja, familiar? ¿Qué vida pública quiero construir, profesional, social y económicamente? ¿Cómo sería mi vida si vivo plenamente mi propósito y mis valores? ¿Cómo me imagino mi vida en el futuro con todo el detalle y en todos los sentidos? ¿Qué nueva realidad me gustaría crear? Porque déjenme les digo, si al hacerse estas preguntas no les gusta, déjenme les digo, todavía están vivos. Y todavía tienen la oportunidad de hacer la diferencia, de rediseñarse. Nuevo día, nueva oportunidad. Así hayan cometido los peores errores de su vida, ¿qué creen? Mientras vivan, tienen otra oportunidad de hacer las cosas diferentes. Si fallo, me rediseño. Y me rediseño tal la cantidad de veces que sea necesaria para ser mejor. Sentido de responsabilidad. Ay, perdón. ¿Sí era? Sí. Sentido de responsabilidad. Transformar mis sueños en resultados. Es decir, no solamente tener una visión, ponerle acción a eso. Lo que les decía hace un momento. ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Poner atención en mi esfuerzo y en mi compromiso. Por ejemplo, si yo quisiera tener una relación extraordinaria o una vida de pareja extraordinaria, pero me la paso nada más en la escuela o en el trabajo, ¿lo voy a lograr? Pues no. Tienen que ser congruentes, bueno, al menos que a lo mejor esa persona trabaje junto conmigo, tenga los, ¿no? Ahí entonces tal vez pudiera ser, ¿no? Pero también necesitamos tiempo de invertirle. Y entonces, a veces, nuestras acciones van en contra de lo que realmente queremos o de nuestros sueños. Quiero esto, pero hago todo lo contrario. Quiero tener una buena relación con mis hijos, pero nada más llego de trabajar y me la paso regañando, no hiciste esto, no hiciste aquello, no que... Y no digo que no pongan orden, que no pongan disciplina.
pero analícense si como lo están haciendo les están dando los resultados que ustedes quieren obtener. Quiero tener una relación de pareja extraordinaria, pero no lo invierto. Quiero ganar un mejor y tener un mejor puesto, pero no me pongo a estudiar. No, si la institución no me paga, pues yo ¿por qué tengo que hacerlo? Eso involucra salir de su zona cómoda y ponerle acción a todo. La capacidad, por decisión propia, de adueñarme de mis resultados y de los de mi equipo. Hacer lo que sea necesario dentro de mis valores hasta alcanzarlos. Y esto habla de pararme en la plataforma de la responsabilidad y no culpar a los demás de mis resultados. Eso es muy importante. ¿Cuáles serían los factores clave? Resultados. Identificar con gran claridad cuáles son los resultados esenciales. Aquellos que vamos a lograr, cueste lo que cueste. La ambición, despertar el deseo ardiente de comunicar, inspirar, persuadir a otro. Acuerdos, crear los acuerdos que guíen el comportamiento de cada uno de los miembros de mi equipo. La audacia, mantener la creatividad, esfuerzo, valentía y voluntad para focalizarlos y ver el cómo sí. Si tenemos una actitud negativa o un pensamiento negativo, no lo vamos a lograr. Fíjense, ¿nunca se han cachado que ustedes mismos autodecretan sus fracasos? Ay, es que no voy a poder, no, es que está bien difícil, no, es que, y todavía ni siquiera lo intentan, y ya están decretando su fracaso. No, es que, y nos llena de miedo, no, es que no me va a ir bien, y qué tal si decido casarme y no me va bien, y no es lo que yo esperaba, no, pues mejor no. Y entonces nos quedamos estancados, y lo que se estanca, como el agua, se pudre. Debemos de estar en constante movimiento y estar cambiando. Y por el último punto, que tiene que ver con el metaliderazgo, es el sentido de conciencia. Activar mi conciencia, vivir en el aquí y en el ahora. Fíjense, yo me he cachado y yo me he dado cuenta en otros seres humanos que algo que nos detiene a crecer y hacer la diferencia es que o estamos en el pasado o estamos en el futuro. No estamos en el aquí y en el ahora. Estar en el pasado, recordando cuáles fueron tus fallos, si te lastimaron, si no te lastimaron, es como tener un ancla sujeta al pie y quieres avanzar y avanzar, pero no te deja porque estás arrastrando tu pasado. Y si entendemos que justamente el pasado quedó atrás y que hoy, en este momento, tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes, tomar decisiones diferentes, lo que yo haga en este momento, en unas horas, va a pasar a ser mi pasado. El día de mañana va a ser parte de mi pasado. Lo que yo hago ahorita. Y les digo, hay quien vive, es que mi esposo me dejó, me maltrató, es que mi mamá me golpeó, mi papá me golpeó. Pasar esto, ¿no? Y nos la pasamos en el pasado y culpando a los demás y nos vivimos víctimas de las circunstancias. Y hay quien vive en el futuro. Es que si me va mal, es que si hago esto, es que si luego pasa aquello. Y quien vive en el futuro, vive en mucha ansiedad, mucho estrés. ¿Y qué creen? Todavía no pasa. Y a veces es más grande la novela que nos hacemos aquí que lo que es realmente la realidad. Eso es muy importante. ¿Y qué creen? Que lo que hagan ahorita, en el futuro van a ver los resultados de lo que hagan en el aquí y en el ahora. Por eso es que debemos de tratar de mantener la mayor parte del tiempo atención plena y conciencia plena de lo que somos. ¿Alguna vez se han puesto y se han sentado, y se los digo porque eso es algo que a mí me cuesta trabajo, yo pongo bien rápido, y yo me siento y hay en ocasiones que me siento y digo, voy a saborear cada parte de este bocado, y luego, ¿en qué parte de mi lengua está lo dulce, lo picante? Y mastico y digo, qué bonito se siente, ¿no? ¿Cómo lo saboreo? ¿Alguna vez han hecho conciencia, y eso tiene que ver con el mindfulness, que son los ejercicios de respiración? Es decir, qué rico se siente que el aire entre los pulmones y poder respirar, ¿no? ¿Se han alguna vez quitado la ropa y tocado y decir, qué bonito se siente sentir mi piel, estoy vivo, ¿no?
así, mi cabello. Han estado en etapas de contemplación donde digan, qué bonita es la luna, o que simple y sencillamente están parados y de repente les llega el aire y son conscientes del aire que les llega a la cara y dicen, wow, qué experiencia tan extraordinaria, ¿no? Pero la mayor parte de la vida vivimos acelerados, los niños, la mochila, ¿no? Tengo que llegar, ya tengo un horario, ¿no? Y vivimos así como hormiguitas, y malas enfermeras, y tenemos 2 trabajos, y luego, si no tenemos 2 trabajos, los niños, la escuela, el marido, bla, 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 ¿no? Y ya llegamos y nos acostamos, y otra vez, no, ¿sí o no? Y no somos conscientes, ni vivimos en el aquí y el ahora. Lo que es llegar y tocar y acariciar conscientemente a tu hijo y ver su carita, sus oídos, sus ojos. En la parte de la sexualidad, estar ahí y en el ahora, con tu pareja, no en la lavadora, tengo que pasar por los niños y el otro allá, ¿no? ¿Sí o no? Suele suceder, de verdad. Estar en el aquí y en el ahora, en ese momento, nadie existe más que su pareja. Muy bien. ¿Y esto qué preguntas nos haríamos? ¿Qué resultados me propuse lograr? ¿Cuál fue el resultado final? Porque hay diferencia entre las 2 primeras preguntas, ¿sí? Aquí, es decir, ¿cuáles me propuse y cuáles fueron mis resultados finales? Estos solamente son sueños u objetivos y esto es realidad. ¿Cómo voy a hacerlo mejor la próxima vez? Siempre hay una nueva oportunidad. Fíjense, todo se construye o se destruye con el metaliderazgo. El metaliderazgo es una filosofía transformacional que pasa del deber ser al querer ser y pone mayor énfasis en el ser que en el hacer. Y se enfoca mucho en los resultados que se van a ver reflejados en nuestro trabajo. Y para hacer el cierre de esta ponencia quiero compartir con ustedes un video que es de un influencer que a mí me gusta mucho que se llama Daniel Javid, que habla justamente sobre el liderazgo y que resume todo lo que les acabo de decir hace un momento. No sé si me pueden apoyar con el video, por favor. Escuchen cada palabra y conecten. Les voy a pedir que estén en el aquí y en el ahora y conecten con cada palabra de ese video. ¿Está?
Yo voy a resumir que un líder es un Sherpa, no es un alpinista. Un Sherpa es aquel que guía a los alpinistas hasta llegar a la montaña. Y un líder es un Sherpa, es el que guía y que lleva a otros a lograr, a ser grande, a lograr sus objetivos. Y él decía que el verdadero disfrute no está en llegar a la cima, sino es el trayecto. Y dice, te va a costar llegar, pero una vez que llegues tendrás que volver a bajar. Dice, y aprender y retomar nuevas cosas. Y vas a volver a subir, pero esta vez vas a llevar a alguien contigo. El verdadero líder es aquel que justamente lleva a ganar a otro ser humano. Un líder sin las demás personas no es un líder. Un líder sin seguidores no es un líder. Un líder que no impacta, una persona que no impacta en otro ser humano no es un líder. Y por último, dice que siempre hay una nueva oportunidad de hacer las cosas y que disfrutemos el trayecto, ese es el verdadero gozo. La felicidad o los logros solamente son pequeños e instantáneos momentos, pero el camino es la verdadera felicidad, el trayecto es la verdadera alegría. Disfruten cada momento de sus vidas. Muchas gracias.